Como ven ustedes en sus confesiones, este capítulo es un capítulo corto, tiene solamente 2 párrafos, entonces vamos a meditarlo en esta mañana completo. Leo para ustedes entonces, y aparece allí en pantalla el primer párrafo. Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y están unidos unos a otros en amor. Participan mutuamente de sus dones, estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan para su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Bueno, tenemos un cúmulo de información sabiamente condensada en estas frases o en este párrafo, tal como los redactores de la confesión consideraron importante colocar aquí, y no vemos, a título informativo, no vemos mayor diferencia con la confesión de Westminster, o sea, compartimos esto con nuestros hermanos de otra confesión también. Lo que vemos en primer lugar en este párrafo es nuestra unidad con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y esto lo encontramos en numerosos versículos en la Escritura. Es una unidad que viene desde la eternidad, podemos decir, porque dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y si leemos todo ese capítulo de Efesios, vamos a encontrar en numerosas oportunidades la repetición de que somos escogidos en Él, de que estamos en Cristo. Es decir, que el creyente está unido a Cristo. Otro texto en 2 Corintios 5:21 nos dice que fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y lo que ese texto nos enseña es que el creyente, al estar unido a Cristo, fue por los méritos de Cristo justificado o declarado justo delante de Dios. La doctrina de la justificación, que ya la hemos visto. Entonces, cuando uno habla de la doctrina de la unidad del creyente con Cristo, hay un montón de cosas implicadas allí. Tiene que ver con la elección de Dios, tiene que ver con nuestra justificación, tiene que ver con nuestro bautismo. En Romanos 6:8 dice que morimos con Cristo y viviremos con Él. Tiene que ver con nuestra futura resurrección. Somos coherederos con Cristo. Estamos unidos a Cristo incluso en los padecimientos. Cuando el creyente padece, está padeciendo en unión con Cristo. Y por eso sabemos que al estar unido a Cristo no significa que nuestra vida va a ser libre de preocupaciones y de problemas. Muchas veces por causa de Cristo va a haber padecimientos. Los padecimientos que tuvieron los apóstoles, los discípulos, muchas veces eran expresados por los mismos escritores de la Escritura como padecimientos por causa de Cristo en la unidad con Cristo. El apóstol Pablo lo menciona varias veces. Si Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él fue a la cruz y padeció, también nosotros vamos a padecer. No necesariamente vamos a ser crucificados, aunque ciertamente los primeros discípulos sí lo padecieron de esa manera o tuvieron otras muertes atroces. Pero vamos a tener unidad a Cristo también en los padecimientos.
Entonces, hay algunas cosas que nos hacen pensar en una vida de unidad con Cristo maravillosa, como el hecho de recibir la gracia de Dios, de ser elegidos con Él, de ser justificados, de ser glorificados, pero también nos baja a la realidad terrenal de que enfrentamos aflicción, de que sufrimos persecución. Todo esto tiene que ver con nuestra unidad con Cristo. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravilloso pensar eso. ¿Quién no quiere heredar algo? Bueno, Cristo es el heredero de todas las cosas y nosotros somos coherederos con Él. Y vean cómo continúa. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas veces el estar unido a Cristo implica padecer. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Y qué cabeza está separada de un cuerpo? Hay unidad allí. En el concepto de cabeza y cuerpo hay una unión. La doctrina de la unidad del creyente con Cristo está en numerosos textos de la Biblia. Y por desconocerla o por no considerarla apropiadamente, muchas veces nuestra vida cristiana carece de las fuerzas necesarias para vivir. ¿Acaso no pensamos que cuando estamos unidos a alguien es más fácil la labor? Si tenemos unidad, ¿verdad? En la unión se hace la fuerza. Usted tiene que empujar un carro solo y ¿cómo cuesta? Pero se acerca a alguien ahí, se pone a la par suya y empieza a hacer fuerza. Algunos dicen que hasta se sacó el cálculo de que cuando hay un grupo y todos hacen fuerza, el resultado final, aun si lo divide por la cantidad de las personas que hay, da que las personas hacen más fuerza que cuando la hacen solo. Entonces tenemos que pensar la vida cristiana en unidad, aquel que es fuerte, aquel que habita en nosotros, aquel que nos salvó, aquel que está con nosotros, aquel que padeció. Y para cada instancia de nuestra vida cristiana vamos a encontrar en la doctrina de la unidad confort, ánimo, consuelo. Usted está sufriendo, Cristo padeció y sufrió. Usted está unido a Cristo. Usted está sirviendo, Cristo se entregó como siervo. Usted está unido a Él, siente fortaleza. Usted está queriendo batallar contra el pecado. Cristo derrotó el pecado, no porque Él haya tenido, sino más bien porque vivió una vida sin pecado, unido a Cristo. Hay una serie del pastor Albert Martin de la Unión con Cristo que es muy buena y la recomiendo si tiene posibilidad de escucharla. Ahora, aquí hay una distinción importante y necesaria. El hecho de que estamos unidos a Cristo por la fe, como dice allí el capítulo, y por su Espíritu, porque nos dio de su Espíritu, y por medio de la fe tenemos esa comunión con Dios y esa unidad con Cristo. Decía el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que vivo ya no lo vivo yo, sino Cristo que mora en mí. Pero eso no significa, distinción sumamente importante, que nosotros seamos una persona con Él. Porque han surgido muchas herejías a través de los tiempos y algunos, y se ha escuchado a algunos de estos falsos profetas del mundo evangélico de iglesias multitudinarias llegar a decir eso, de que uno llega a ser uno con Dios en el sentido de participar de la divinidad. Ahora, hay unos textos de la Biblia que se tuercen para querer hacer pensar eso. Nosotros estamos unidos a Cristo, pero no somos una persona con Cristo. Tenemos una unidad maravillosa y podríamos decir tan grande y tan cercana, tan íntima que no hay palabras para poder describirla en todos los beneficios que trae a nuestra vida, pero nunca podemos decir que somos una persona con Él o que nosotros
tenemos algo de divino en nosotros por el hecho de que estamos unidos a Cristo. ¿Me explico? El hombre siempre será hombre, en el sentido de la humanidad, hombre o mujer. Nunca seremos dioses. Nuestra unidad a la divinidad nunca nos hace tener los atributos incomunicables de la divinidad. Sí, algunas cosas. Nuestra unión con Cristo nos hace ser amorosos. ¿Por qué? Porque Cristo es amoroso. Nuestra unión con Cristo nos hace ser bondadosos porque Cristo es bondadoso. Nuestra unión con Cristo nos hace ser misericordiosos porque Cristo es misericordioso. Pero nuestra unión con Cristo nunca nos va a hacer omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Nunca nos va a hacer santos en el sentido de la perfección. Nos va a hacer santos en el sentido de un avance y de un progreso. Porque sabemos que en esta vida terrenal luchamos contra el pecado. Nuestra unión con Cristo es clave en el entendimiento de la salvación. Que Cristo murió en la cruz, cargó nuestros pecados y resucitó victorioso. Queremos entonces ser salvos, creemos en eso, pero queremos ser santos y entendemos, yo también en Cristo fui a la cruz para morir a mis pecados, para levantarme para una vida nueva, para vivir en obediencia, no porque yo haya pagado el precio de mis pecados, porque eso es imposible, sino porque Cristo lo pagó por mí y yo voy a la cruz con Él en esta unidad para vivir una vida nueva. Siempre el Salvador es Cristo, nunca somos nosotros, pero esta doctrina de la unidad con Cristo, si se entiende bien, es una fuente de consuelo, ánimo y fuerzas incomparable. Muchas veces se tuerce un versículo ¿qué es este versículo de 2 de Pedro 1:4? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Algunos han llegado a pensar en eso, de que tenían una parte de Dios en uno, como si Dios se partiera en muchos pedazos y entonces ya alguien poseía una parte de Dios. Dios está en todos los creyentes. Tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros, pero eso no significa que nuestras personas se unan o que nosotros tengamos alguna participación en la divinidad en su esencia. Nosotros participamos de la naturaleza divina en la recepción de su influencia y de sus gracias y de sus promesas y de sus bondades. No somos absorbidos por la deidad, no somos convertidos en divinos. Todo eso es una herejía. Es la habitación del Espíritu de Dios en nuestras vidas que va formando a Cristo en nuestra vida en el sentido espiritual, que restaura la imagen de Dios en el hombre que desde la caída ha sido distorsionada. Adán tenía la imagen de Dios en su estado de inocencia, pero eligió el pecado. Esa imagen de Dios fue afectada, distorsionada, pero viene Cristo a vivir en nuestros corazones y el Espíritu Santo va moldeándonos a nosotros para conformar a Cristo. Como decía alguien, que un gran trozo de piedra, cuando un escultor toma su martillo, su cincel para formar lo que tiene que formar, decía, ¿cómo es que usted logra hacer eso? Y él decía, imagino lo que quiero hacer y quito todo lo que no es conforme a esa imagen. Y entonces el Espíritu de Dios, que conoce perfectamente a Cristo, quiere formar a Cristo en nosotros y con su obra maravillosa, con su martillo y su cincel, quita todo lo que no es de Cristo en nosotros, formando así la persona de Cristo en nosotros. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta lo glorioso que es estar unido a Cristo,
los creyentes debemos ser conscientes de que también tenemos unión con otros cristianos. Cristiano significa pequeños Cristos, ¿verdad? Pequeños seguidores de Cristo, identificados con Cristo, dispuestos a seguir a Cristo, Cristo como maestro. Leo para ustedes algunos versículos que nos hablan de esta unidad unos con otros. Dice Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que si somos un cuerpo con Cristo, si Él es la cabeza, la doctrina de la unión con Cristo también nos habla de la unión con nuestros hermanos, porque cada uno somos miembros y el cuerpo no solo está unido a la cabeza, sino que conforma un grupo de miembros, conforma un cuerpo, la cabeza y cada uno de los miembros, y como dice aquí, las coyunturas. ¿Y qué es lo que deben hacer los miembros? Las coyunturas están unidos, están ejerciendo sus funciones, están siguiendo las órdenes que vienen del cerebro. Veíamos una vez una película con los niños, una película cristiana donde una niñita tenía un problema en sus intestinos que no estaban funcionando y el médico explicaba el problema que tenía esa niña y decía, es como si el cerebro enviara la orden a los intestinos para que hicieran la tarea y los intestinos no respondieran. Entonces, cuando no está funcionando bien, cada miembro no está haciendo correctamente su labor, hay un problema en el cuerpo. Bueno, esta descripción nos hace pensar en la iglesia. En 1 Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vean qué bonito. Eso no se da en el mundo, hermanos. Esta es una bendición de la unidad que tenemos con Cristo y la unidad que tenemos unos con otros. Que entre nosotros cuando alguien tiene gozo, cuando alguien tiene honra, cuando alguien tiene bendición, la obra de Dios hace que todos nos gocemos. ¿No? En el mundo llenos de envidia y de celos, y si el otro prospera, el otro está amargado, y si alguien tiene, el otro quiere tener más, y todas esas cosas propias de la carne. A veces a alguien le va mal y el otro se alegra porque le va mal. Alguien tiene problemas y el otro está contento entonces de que tiene problemas, pero no es así en el pueblo de Dios, no debe ser así. Si hay algo así entre los cristianos, hay un pecado que solucionar, porque lo que debe suceder en el cuerpo es que nos gozamos con los que se gozan, padecemos con los que padecen, hay una unidad que va en funcionamiento, en obediencia a la cabeza que es Cristo, que se compadece de nosotros. Romanos 12, 10 en adelante dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vean, un amor que es fraterno, que es familiar. Cuando se trata de honra, no queremos tener el primer lugar o pensar de nosotros por encima de los demás para que los demás sean menos, sino que preferimos la honra de otros. En lo que requiere diligencia, dicen, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vea qué clara que es la Biblia acerca de las responsabilidades que tenemos unos con los otros
como parte de ser de la Iglesia del Señor. Y aquí yo quiero que hagamos una sabia distinción. ¿Por qué yo tengo que hacer todas estas cosas? ¿Por qué tengo que compartir con las necesidades de otros? ¿Por qué tengo que ser hospitalario? ¿Por qué tengo que gozarme con los que se gozan? ¿Por qué tengo que servir al Señor? No es porque soy miembro de una iglesia. No es por el qué dirá la gente. No es porque quiera ganar algo de popularidad o de renombre entre las personas. Es porque hay una doctrina claramente enseñada en la Escritura, que estoy unido a Cristo en la salvación y estoy unido a mis hermanos. Y lo natural en esa unión de los miembros con la cabeza y de los miembros entre sí es que haga estas cosas. Es la obra de Dios en nosotros para nuestra propia bendición y edificación. Nunca vamos a hallar más bendición en la comunión que tenemos en Cristo que cuando servimos a nuestros hermanos y amamos a nuestros hermanos y compartimos con nuestros hermanos. Dice aquí en la confesión que participamos de los dones y virtudes. Cuando hay un don, una virtud en algún hermano, los otros hermanos nos vemos beneficiados. Si alguien enseña, si alguien puede colaborar en el servicio, en el hogar, en la iglesia, si alguien puede participar en las dádivas para necesidades, en la gran variedad de cosas que hay dentro de la Iglesia del Señor que no necesariamente están exclusivamente ligadas al culto, sino a todo lo que hacemos en la iglesia, sea en nuestra colaboración en el sentido privado, entre familias, entre hermanos, o en el sentido público. Por eso habla aquí de los deberes públicos o privados. Hay deberes públicos que tienen que ver con lo que hacemos en la iglesia, pero también hay deberes privados, el socorrernos, el ayudarnos, el orar los unos por los otros, el buscar el bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. O sea, podemos preocuparnos y debemos hacerlo no solamente por el bien espiritual de las personas. Queremos que los hermanos estén bien espiritualmente, que si necesitan el consejo lo tengan, que si necesitan el ánimo, animarles, que si necesitan una exhortación, la reciban de buena manera, que si necesitan, quizás están débiles o necesitan instrucción o lo que sea. Queremos trabajar en ese hombre interior, pero no debemos tampoco menospreciar las necesidades del hombre exterior. Puede ser que alguien necesite algún servicio, suplir alguna necesidad. Por eso hacemos lo de la ayuda mutua, la canasta de los necesitados. Entonces trabajamos en los dos áreas, en los dos énfasis. Entonces, la doctrina de la unidad con Cristo es maravillosa. Nos da grandes bendiciones. Y nos hace pensar en la doctrina de la unidad con nuestros hermanos. Y note lo que dice este párrafo: están obligados al cumplimiento de tales deberes. No es opcional, hermanos. No es opcional para el creyente estar unido a Cristo. No dice, hoy yo no quiero estar unido a Cristo. Que no tiene sentido. Nadie diría, no quiero estar unido a Cristo, no quiero ser salvo, no quiero tener el perdón de mis pecados. Tampoco podemos tomarlo como opcional. Sí, yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero ir a la iglesia. No quiero verme con los hermanos. No quiero servirles. No es opcional. Son enseñanzas que vienen unidas también. Pasamos al segundo párrafo. Dice allí, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión con los santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua.
así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua, como santos, no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Entonces, en este segundo párrafo se reafirma este concepto de unidad con Cristo y unidad con los hermanos y deja en claro de que no es una opción. Estamos obligados a esto. Claro que si lo queremos ver de una manera, podemos decir, un tanto más amena, porque uno puede pensarlo, es que estoy obligado a esto, y esa no es la actitud. O sea, el entendimiento correcto de que estoy unido a Cristo, estoy unido a mis hermanos, no es una obligación impuesta, sino es una obligación que con gozo en mi corazón quiero cumplir. Por eso estoy en una iglesia, por eso decido unirme a la iglesia como miembro, por eso no tengo temor al compromiso de decir, sí, yo quiero ser miembro de la iglesia y estar unido a mis hermanos, porque entiendo que esta es la doctrina correcta, porque entiendo que Cristo me ha salvado, es decir, estoy unido a Cristo y entiendo que como discípulo de Cristo tengo responsabilidades y tengo derechos también y quiero participar de ellos. Toda persona que ha considerado la membresía de la iglesia tiene que tener estas cosas en claro. Los que ya somos miembros, todavía con más peso debemos tenerlas y practicarlas. Pero aquellos que todavía no son miembros y a veces comparten su motivo de oración, el deseo de ser miembros de la iglesia, deben pensar esto. ¿Estoy primeramente unido a Cristo? ¿He recibido el perdón de mis pecados? ¿Estoy seguro de mi salvación? Entonces, si estoy unido a Cristo, inevitablemente es mi deber unirme a mis hermanos con un compromiso sincero, transparente, honesto, de ir para adelante en el servicio al Señor, en el amor mutuo, en las buenas obras. Y obviamente que esto implica ayudarnos conforme a las posibilidades. Especialmente en la providencia del Señor con las personas que Dios pone a nuestro lado. Principalmente en las familias o en las iglesias dice esto, porque como hemos estudiado ya la importancia de la iglesia local, entendemos que debemos estar unidos en una iglesia local, siguiendo a Cristo en la adoración pública, pero también somos conscientes de que se extiende a toda la familia de la fe, es decir, hay otras iglesias. Y conforme a las oportunidades que Dios nos dé, queremos ser de bendición y de ánimo y de edificación a todos los que invocan el nombre de Cristo. Incluso deberíamos citar esto también, no solamente a los bautistas reformados, a todos aquellos que son verdaderos discípulos del Señor. Naturalmente la comunión va a ser más cercana entre las familias, en la iglesia local, con otras iglesias con las que tenemos relaciones, pero también para todas las iglesias de Cristo. Algunos textos entonces que nos animan a esto. Primero, Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos considerarnos unos a otros. ¿Saben lo que es usted considera algo? Bueno, considerémonos unos a otros. Considera a los hermanos que están hoy aquí. ¿Cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? Bueno, la enseñanza de la palabra es una de esas maneras. Pero no es la única, ¿verdad? Podemos considerarnos,
pensar en los hermanos, suplir las necesidades, disponernos al servicio, animarnos de muchas maneras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Debe ser un ancla firme en el corazón de cualquier creyente que quiera madurar y honrar a su Señor y Salvador, congregarse. Debe ser una de las primeras rocas que se deben colocar en el fundamento de esa vida cristiana. Debo congregarme. No tengo excusa para decir hoy no voy a ir a la iglesia, a menos que sea una causa válida de necesidad o de misericordia. Y Dios lo sabe, pero debemos animarnos unos a otros para que sea solamente por causas válidas. Y debemos cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso la importancia de perseverar, no solo en las disciplinas espirituales privadas, sino también en los medios de gracia públicos. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros, cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos quiere engañar. Una de las maneras en las que el pecado nos engaña o engaña a las personas es diciéndole no te congregues o falta a la iglesia o queriendo dibujar algunas causas como si fueran de necesidad cuando en realidad no lo son. Y hay muchas maneras en las que el corazón nos puede engañar, sobre todo en nuestros pensamientos con relación a lo que implica servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Involucrarnos con la iglesia local, tomar nuestras responsabilidades y compromiso en ayudar a otros. Y ¿saben qué interesante? Que si usted lee la confesión de fe y ve los versículos que están como base para esos párrafos, va a encontrar de que hay capítulos enteros en la Biblia destinados para hablar de la comunión entre los santos y cómo entre ellos se ayudaban. Segunda de Corintios 8, por ejemplo, se centra en el tema de la generosidad y la contribución para los creyentes necesitados. Pablo elogia a la iglesia de Macedonia por su generosidad a pesar de las dificultades económicas que vivían. Segunda de Corintios 9 aborda la importancia de la generosidad motivada por el amor y la gratitud, enfocándose en sus impactos espirituales y comunitarios. Gálatas capítulo 2, Pablo narra cómo 14 años después de su conversión sube a Jerusalén con Bernabé y Tito, revelando el evangelio que predicaba a los gentiles, la comunión con otros. Y también en ese mismo capítulo se habla de esa exhortación que le hace a Pedro en Antioquía acerca de su actuar, que pareciera ser que estaba siendo un tanto hipócrita. Esto tiene que ver con la comunión y la edificación entre hermanos. En Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo insta a los creyentes de Roma a vivir en armonía, en amor mutuo, destacando la paciencia y la tolerancia. Enfoca la importancia de la unidad entre judíos y gentiles, subraya su ministerio hacia los gentiles y la necesidad de la oración para un servicio aceptable a Dios. Vean, estamos hablando no solo de versículos, sino de capítulos enteros destinados a expresar la importancia de la comunión entre los santos, en las iglesias locales, entre las iglesias, al servicio mutuo, al suplir las necesidades, al bendecir a otros con el ejercicio de los dones, con las virtudes, según las posibilidades que Dios daba. Naturalmente, como decimos, empieza en el hogar, pero debe abarcar a la familia de la iglesia y debe extenderse a otras iglesias también. Debemos ser conscientes de eso, hermano, no como una carga, una obligación impuesta. Es una obligación, sí,
pero es una obligación que lo vivimos con gozo, porque estamos unidos a Cristo y porque Cristo es nuestro Señor y Salvador y queremos honrarle, seguimos sus instrucciones como cabeza de la iglesia. Para finalizar entonces este capítulo, creo que hay una frase que es importante considerar. Aunque tengamos comunión y una familiaridad estrecha, aunque participemos en el ejercicio de los dones para la ayuda mutua, para la bendición de nuestros hermanos, para el socorro en las necesidades, para la edificación, debe haber un respeto por la propiedad privada de cada uno. Algunos, en algún momento, hasta quisieron torcer las Escrituras para decir de que el comunismo tenía que ver con la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que daban de sus herencias y tenían todas las cosas en común. Entonces quieren hacer pensar de que eso era comunismo, y hasta algunos llegan a decir que Jesús era comunista, nada más lejano de la verdad. Es verdad que el libro de los Hechos dice que hubo un momento donde los hermanos voluntariamente traían sus donativos, algunos hasta vendían propiedades y traían el precio de las herencias y las ponían al pie de los apóstoles, pero eran donativos, eran ofrendas voluntarias, no había algo de obligación en ello, era que tenían todas las cosas en común, porque frente a la gran obra que Dios había hecho, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando se predicó el Evangelio, cuando tantas personas se convirtieron, y de repente rodeados de un montón de judíos, y ellos como un grupo totalmente nuevo que hasta podían ser acusados y perseguidos, y efectivamente lo fueron, pero fue un crecimiento tan grande en ese momento que se dieron cuenta de necesidades y empezaron a suplir esas necesidades. Y creo que es clave cuando dice que Ananías y Zafira trajeron el precio de la herencia a los apóstoles. Y ustedes saben que ellos pecaron por hipocresía, porque vendieron la heredad en tanto, pero trajeron solo una parte, pero querían aparentar de que habían hecho una donación completa. El problema no fue que lo dieran o que no lo dieran, porque el mismo apóstol le dice, retenida no estaba en tu poder. O sea, no necesitaban realmente hacerlo. El problema fue la hipocresía, y por eso vino el castigo de Dios, y tanto Ananías como Zafira murieron. Dios tenía que purificar a la iglesia. Hay una disciplina allí. Pero entonces lo que entendemos sí era que había una abundancia de bondad, pero siempre la Escritura nos enseña el respeto por la propiedad privada. Esto viene de la ley de Dios, por eso dice el mandamiento, no robarás. ¿Por qué no se puede robar? Porque hay alguien que tiene algo que es de su propiedad. Sí, la Biblia nos estimula a las dádivas. La Biblia dice a los ricos que sean ricos en buenas obras, pero también les dice que Dios da la cosa abundantemente para que las disfruten. Sí, es cierto, muchas veces la abundancia de Dios suple las necesidades de uno, y esto no solo se puede aplicar al campo de las cuestiones materiales. A veces la abundancia de Dios para con algunos hermanos suple la necesidad de otros hermanos. El apóstol Pablo muchas veces lo usó a este concepto. Sin embargo, también tiene que ver con la abundancia que Dios da a algunos en lo espiritual para bendecir en la necesidad espiritual de otros. Y si todos tenemos en cuenta que todo lo que Dios nos da, sea material o espiritual, debe ser puesto al servicio del Señor, entonces vamos a ser sabios en la administración de los recursos que Dios nos da. Recordemos entonces, hermanos, que es lícito que cada persona haga una sabia administración de las cosas que Dios les ha dado, y que esta comunión, que es tan estrecha, no infringe el derecho de la propiedad
sobre los bienes y posesiones. Creo que eso es de las sectas, hermanos, cuando intentan meterse tanto en la vida de las personas al punto tal de que hasta tienen que entregar sus bienes. Todo lo que Dios ponga en el corazón de alguien, de darlo a Dios y a su obra, que sea hecho conforme como lo dice la Escritura, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que la comunión tan estrecha que tenemos entre hermanos nunca nos lleve a pensar de que el hermano está obligado a darle algo al otro hermano. No. Sí tenemos una obligación delante de Dios en nuestra comunión de participar en todas esas buenas obras, pero cada persona debe dar cuenta a Dios acerca de cómo administra lo que tiene. Pienso entonces que estos 2 capítulos tienen bastante luz y claridad acerca de esta doctrina, de la unión con Cristo y de la unión que tenemos como Iglesia del Señor. Nos debe animar y motivar a seguir adelante en la fe, a congregarnos, a servirnos, a esforzarnos por edificarnos y también a mantener un sabio respeto en aquellas cosas que no deben ser distorsionadas. Oremos.